Capital y capitalista, las dos figuras han sido, a lo largo de la historia, también de la historia del pensamiento económico, frecuentemente objetos de ataque. Pensemos que, por ejemplo, Marx colocaba al capitalista y, por tanto, a su instrumento, el capital, como el instrumento para la explotación de los trabajadores. John Maynard Keynes decía que los capitalistas, debido a su frugalidad, a su tendencia al ahorro y a sus tendencias también especulativas, eran los causantes tanto de las crisis económicas como del estancamiento de nuestra prosperidad en el largo plazo. Thomas Piketty ha sentenciado recientemente que el capital es el motor principal de la desigualdad en nuestras sociedades y de la consecuente concentración de poder en una clase oligárquica y aristocrática como son los capitalistas, y también, no quizá dentro de la historia del pensamiento económico, pero sí con demasiada influencia en este campo, el Papa Francisco, por ejemplo, ha calificado al dinero, al capital, como el estiércol del diablo. Pues bien, como vemos, todas estas críticas han sobrevolado y de alguna manera constituyen el acervo cultural en el que nos movemos. Críticas que hacen que el capital y los capitalistas tengan en general una prensa demasiado mala. La persona, en el estado de naturaleza, apenas puede consumir, apenas puede disponer de aquello que la naturaleza le brinda generosamente y de lo que él pueda aprovechar de esa naturaleza. Es decir, en estado de naturaleza estamos totalmente a merced de la naturaleza. ¿Cómo consigue, por tanto, el ser humano escapar de esa situación de pobreza, de miseria original que lo somete a los avatares de la naturaleza y empieza a domar, a domesticar, a controlar la naturaleza y a utilizarla para satisfacer de un modo previsible sus propias necesidades? Pues fundamentalmente acumulando, contando con una mayor cantidad y calidad de factores productivos. Pero ¿cómo incrementamos la cantidad y la calidad de los factores productivos? Invirtiendo nuestro tiempo y otros factores productivos que hayamos podido generar con anterioridad en crear nuevos factores productivos, entre ellos, de manera también muy destacada, la tecnología. Destinar recursos a buscar nuevas formas de organizar los factores productivos que sean más eficientes, que sean más productivas, que minimicen los costes y maximicen nuestro flujo de producción que los anteriores. ¿Y cómo conseguimos invertir? ¿Cómo conseguimos destinar tiempo y recursos en producir factores productivos en mayor cantidad y de mayor calidad? Ahorrando. Primera conclusión fundamental que de alguna manera supone un ataque a la línea de flotación de esa crítica keynesiana contra la frugalidad del capitalismo. Sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay prosperidad. Cualquier política dirigida a minar, a socavar las bases del ahorro, llamémosle impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre sucesiones, impuestos sobre las rentas del capital, todo lo que ataca el incentivo natural del ser humano a ahorrar para el futuro, supone también un ataque a la prosperidad de esas sociedades en el futuro. El ahorro y la inversión son condiciones necesarias, pero no suficientes. No son suficientes porque hemos de destinar esa inversión a generar más riqueza que aquella que alternativamente podríamos haber generado si hubiésemos dado otros usos alternativos a los factores productivos que hemos empleado o que hemos creado. ¿Y cómo podemos conocer qué proyectos empresariales generan una mayor tasa de retorno? Pues por un lado, estimando cuáles van a ser los beneficios de los distintos proyectos empresariales, es decir, cuáles van a ser mis ingresos y cuáles van a ser mis costes operativos derivados de tratar de generar esos ingresos, pero por otro, también poner en relación esos beneficios esperados con el monto de capital, es decir, con el valor de los factores productivos que estamos inmovilizando en la generación de esos beneficios. De nada sirve tener unos beneficios de 1 millón de euros si estoy inmovilizando un capital de 1.000 millones de euros. La rentabilidad de ese proyecto es evidentemente exigua. Y esta, creo, es la segunda conclusión básica que podemos extraer. Sin capital, sin esa herramienta mental que nos permite estimar, conocer o tratar de adivinar la tasa de retorno
de los distintos proyectos de inversión y, por tanto, nos permite dirigir nuestros esfuerzos a tratar de maximizar esa tasa de retorno, no hay forma de organizar adecuadamente los factores productivos para maximizar, ya digo, la generación de riqueza. Sin propiedad privada de los medios de producción y sin propiedad privada del capital que permite pujar por esos bienes de producción, darles un valor en un entorno competitivo donde una pluralidad enorme de inversores está tratando de plasmar sus estimaciones, sus perspectivas de futuro sobre la capacidad de generación de valor de esos factores productivos, sin todo este entramado económico, financiero e institucional, la asignación adecuada, racional, eficiente de recursos es imposible y, por tanto, el mero ahorro y la mera reinversión de ese ahorro no genera riqueza. De ahí que sistemas económicos tan perversos como el socialismo, donde no existe propiedad privada de los medios de producción, donde no existen mercados financieros, donde no existen inversores que puedan pujar, plasmando, ya digo, sus heterogéneos juicios sobre el futuro, esos sistemas económicos están condenados al fracaso, es decir, están condenados a ser incapaces de asignar adecuadamente los recursos para maximizar la generación de riqueza. Y por eso también todas las regulaciones agresivas sobre los mercados financieros que bloquean el proceso de valoración de los activos, tanto reales como financieros, o en este caso financieros, son regulaciones, de nuevo, perversas, que impiden que los inversores puedan plasmar su información, la información de la que disponen sobre esos activos financieros y, por tanto, imposibilitan o dificultan al menos enormemente los cálculos de rentabilidad sobre información adecuada, que son los que permiten asignar adecuadamente los recursos. Por eso, el ánimo de lucro, el estiércol del diablo del que hablábamos antes, es una solemne estupidez. ¿Por qué? Porque sin ánimo de lucro, sin búsqueda de esa maximización de las tasas de rentabilidad que permita, en definitiva, maximizar la eficiencia a la hora de producir bienes de consumo en relación con los costes, es decir, con la renuncia de la posibilidad de crear otros bienes de consumo, no hay prosperidad. Ahora bien, ¿quién es el arquitecto de todo este sistema? ¿Quién es la persona que ahorra y la persona que gestiona ese ahorro y que lo inmoviliza en inversiones dirigidas a crear factores productivos que permitan incrementar nuestra capacidad de generación de riqueza? Pues es el capitalista. No es verdad, no es cierto que, como decía Marx, que como postulaba Marx, el capitalista explote al trabajador. No es así. El capitalista es una persona que se dedica a crear factores productivos complementarios al factor trabajo, es decir, factores productivos que el trabajador necesita para poder producir, y los crea mediante su ahorro y mediante el impulso inversor en proyectos inciertos, en proyectos siempre potencialmente arriesgados. Si el capitalista realizara toda esta tarea y el 100% de la producción nacional, el 100% del PIB, fuera a parar a los trabajadores en forma de rentas salariales, quien estaría explotando a alguien no es el capitalista al trabajador, sería el trabajador sobre el capitalista, porque sería el trabajador quien no remuneraría al capitalista por todo el esfuerzo, toda la dedicación y todo el riesgo que está asumiendo. Y sin ese esfuerzo, sin esa dedicación, sin ese riesgo, sin ahorro, sin inversión en proyectos arriesgados, no hay creación de factores productivos imprescindibles para que el trabajador pueda generar riqueza. La productividad de la que disfruta hoy un trabajador depende, por un lado, de las inversiones en formación que él mismo haya realizado, es decir, depende en parte de un proceso similar al capitalista, ahorro e inversión en capital humano, pero depende también de las herramientas, de los factores de producción complementarios con los que cuente ese trabajador. Y esos factores productivos complementarios que elevan la productividad del trabajador, que hacen que una persona en España sea más productiva que una persona en Zimbabue y que hacen que una persona en Suiza sea más productiva que una persona en España,
Esas herramientas no han sido creadas por el trabajador, han sido creadas por los capitalistas, porque de hecho, si los trabajadores las hubiesen generado, ellos serían los propios capitalistas. No será el trabajador el que pierda su casa en propiedad y plenamente pagada si la empresa para la que trabaja quiebra. Quien pierde su ahorro, quien pierde su patrimonio, es quien ha invertido su ahorro y su patrimonio en ese proyecto empresarial que puede terminar fracasando. No hay ningún automatismo que garantice que el hecho de disponer ahora mismo de riqueza vaya a generar automáticamente rentabilidad en el futuro. Los aciertos del pasado, los esfuerzos acertados del pasado, no garantizan aciertos en el futuro. Cada día es una nueva partida a la hora de generar riqueza. Y por eso, al contrario de lo que dice Thomas Piketty, el hecho de que hoy haya una clase capitalista que siga ahorrando e invirtiendo no es garantía de que esas mismas personas se vayan volviendo crecientemente más ricas en el futuro. Los ricos del futuro lo serán en la medida en la que en ese momento estén invirtiendo adecuadamente, acertadamente, inteligentemente el capital del que disponen. Si los ricos del futuro invierten inadecuadamente su capital, dilapidarán su patrimonio y dejarán de ser ricos. En definitiva, el valor del capital, el valor de nuestros patrimonios, la riqueza del capitalista, no depende de la historia, depende del futuro que esperemos, depende de las expectativas y de ser capaces de plasmar en la realidad esas expectativas que motivan la acción a día de hoy. Si consideramos algo positivo, que las necesidades de los consumidores, las necesidades de las personas se satisfagan de un modo más completo y más correcto, tendremos que llegar a la conclusión de que aquellos que son ricos precisamente porque están logrando este objetivo de satisfacer de un modo más adecuado, más completo las necesidades de los consumidores, serán ricos como síntoma de que lo han logrado. La riqueza no les vendrá dada de la inercia histórica. La riqueza les vendrá dada de su emprendimiento hacia el futuro. Distinto, eso sí, es el caso de aquellas personas que obtienen su riqueza parasitando a los demás. Es decir, que obtienen su riqueza logrando privilegios o extrayendo rentas, robando directamente al resto de ciudadanos que sí se preocupan por generar riqueza. Lo que deberíamos hacer desde un comienzo, porque si no estamos enmarañando todo el debate y estamos dando completamente palos de ciego, es distinguir radicalmente entre aquellas personas que generan riqueza ahorrando e invirtiendo en satisfacer las necesidades ajenas y que lo hacen sin ningún tipo de auxilio en forma de privilegios y transferencias coactivas de renta, y por otro, aquellos que no generan riqueza, sino que se apropian de la riqueza que generan otros. Entre estos últimos, evidentemente, destacan, sobresalen los partidos políticos y también aquellas empresas que también poseen capitalistas que se acercan a los partidos políticos para reclamarles algún tipo de favor o algún tipo de prebenda a cambio de una contraprestación económica o de una contraprestación en formas muy diversas. Y la forma de combatir estos privilegios extractivos que sin duda alguna acumula una parte de la sociedad y que tienden a identificarse de manera tremendamente incorrecta con el proceso empresarial capitalista, es con más libertad económica. Es reduciendo la capacidad, la legitimidad de intervención de la que gozan los estados a día de hoy en nuestras economías para partir y repartir la tarta a su gusto. El capitalismo, el capital y los capitalistas son la base, los arquitectos, como os decía, de nuestra prosperidad actual, pero siempre que estemos ante un capitalismo de libre mercado. Un capitalismo sin intervenciones gubernamentales por doquier que asigna pérdidas y ganancias no en función del proceso económico de mercado, sino en función de la arbitrariedad de los caprichos y de los intereses de los políticos de turno.
Y es ese capitalismo de libre mercado, en contraprestación con el mercantilismo o el corporativismo contra el que originalmente, ya en el siglo XVIII, nació el liberalismo, es también ese mercantilismo y ese corporativismo actual que desde luego plagan nuestras sociedades el que debemos combatir para que, primero, y como decía, el buen nombre del capitalismo sea restablecido y, en segundo lugar, para que nuestra prosperidad actual sea mayor que la que tenemos, porque puede ser mucho mayor sin parásitos alrededor del sistema político y económico. Muchas gracias.